Marcos capítulo 15, versículo 16 hasta el 21. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, la residencia del procurador, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Cuando pensamos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que suele venir a la mente de muchos son los sufrimientos físicos que Jesús tuvo que padecer, desde la agonía del arresto hasta la crucifixión. Sin embargo, cuando nosotros leemos el relato de los evangelios, nos llama la atención que ninguno de los evangelistas se detuvieron a detallar minuciosamente los padecimientos físicos de Jesús. Y en el resto del Nuevo Testamento apenas se mencionan. Por ejemplo, Marcos nos dice en el versículo 15 que estudiamos la semana pasada que Pilato mandó a azotar a Jesús antes de entregarlo para ser crucificado. Los romanos eran particularmente crueles al aplicar este tipo de castigo, para el que usaban un látigo hecho con tiras de cuero en las que se insertaban pedazos de metal y de huesos puntiagudos manejados por un experto que sabía cómo causar el mayor daño y el mayor dolor. De hecho, algunos morían en medio de aquel suplicio. Pero ninguno de los evangelistas nos cuentan con detalles lo que esa flagelación produjo en las espaldas de nuestro bendito Señor y Salvador. La carne rasgada hasta las vísceras producían un dolor insoportable. Mis hermanos, aquello tiene que haber sido brutal. Pero Marcos nos dice simplemente que durante el juicio civil Pilato ordenó que azotaran a Jesús. Más adelante, al hablar de su crucifixión en el versículo 24, Marcos la describe con tres palabras. Tres palabras, y son las mismas palabras en el original: cuando le crucificaron. Eso es todo. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos. Esta forma de ejecución inventada por los persas, luego perfeccionada por los romanos, es reconocida aún al día de hoy como uno de los castigos más horrorosos que alguna vez haya sido inventado por la crueldad y el sadismo del ser humano. Eso lo veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Pero Marcos lo dice en una forma tan escueta, tan escueta. No hay ninguna descripción detallada de lo que implican esas tres palabras. Cuando le crucificaron. Como si el Espíritu Santo quisiera llamar nuestra atención a otros aspectos de la muerte de Cristo en la cruz.
Y no es que debamos desestimar el dolor y la agonía que padeció nuestro Señor en todo el proceso de su juicio y de su ejecución. No, mis hermanos, los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos físicos de que Jesús tuvo que padecer para salvarnos son sencillamente indescriptibles. Es imposible para cualquier predicador encontrar las palabras adecuadas para exponer cualquiera de los pasajes de los evangelios que hablan de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor me es testigo de lo difícil que ha sido para mí predicar, exponer la palabra tanto el domingo pasado como en la mañana de hoy. Pero si salimos de este lugar simplemente sintiendo pena por Jesús, habremos perdido de vista lo más importante de esta historia, el significado redentor de sus padecimientos. Hay algo mucho más profundo aquí que el relato de una ejecución cruel y dolorosa que yo espero el Señor me conceda mostrar en esta mañana en una forma clara y sencilla, pero al mismo tiempo impactante y transformadora. Porque si bien es cierto que Marcos no menciona con detalles los sufrimientos físicos de Cristo, por alguna razón sí detalla su vergüenza, sí detalla su humillación, como veremos en la mañana de hoy. Ahora, antes de entrar en nuestro texto directamente, permítanme recordarles de nuevo dónde nos encontramos en este momento. A partir de su arresto durante la medianoche del viernes, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por 3 audiencias durante el juicio religioso y 3 audiencias más durante el juicio civil antes de ser condenado a muerte. Una delante de Pilato, otra delante de Herodes y una vez más delante de Pilato. Marcos nos dice en el versículo 15 que luego de haber intentado por todos los medios posibles evitar la condena de Jesús, Pilato decide cobardemente complacer a la multitud y entregarlo para que fuera crucificado. Sin embargo, por el capítulo 19 del Evangelio de Juan, que no vamos a buscar y considerar en este momento, sabemos que en este punto de la historia todavía Pilato tenía la esperanza de que si castigaba severamente a Jesús, la multitud probablemente sentiría pena por él y le dejarían soltarle. Lean en sus casas Juan capítulo 19, yo no voy a entrar en esa parte de la historia. Así que Pilato, para poder provocar a la multitud a sentir compasión por Jesús, dejó el camino abierto para que los soldados que estaban en el pretorio desataran contra él todo el sadismo, toda la crueldad de la que es capaz un corazón dominado por el pecado. Y eso nos lleva a la primera escena de nuestro pasaje, y que hemos titulado una grotesca parodia de homenaje real. Una grotesca parodia de homenaje real. Marcos nos dice en el versículo 16 que los soldados tomaron a Jesús, lo llevaron de nuevo al palacio, es decir, al pretorio, muy probablemente al patio del palacio, de la residencia del procurador, y una vez allí convocaron a toda la cohorte romana. La cohorte era una unidad militar compuesta por 600 soldados, el 10% de una legión que estaba compuesta por 6,000 soldados. Y aunque es muy probable que esa cohorte en el pretorio no estuviera completa, debemos suponer que el número de soldados que estaban custodiando el palacio durante la fiesta de la Pascua debía ser considerablemente alto.
Ya hemos dicho que Jerusalén era un hervidero de gente durante el tiempo de la Pascua y que el nacionalismo judío estaba a flor de piel. Ellos necesitaban un contingente militar que pudiera sofocar cualquier rebelión entre los judíos. Estos soldados eran reclutados fuera de Palestina y de manera intencional, para que no tuvieran ninguna atadura emocional con los judíos. Eran hombres sumamente disciplinados en el sentido militar, pero groseramente inmorales y sádicamente crueles. De manera que una vez dentro del pretorio y teniendo probablemente la aprobación de Pilato, estos soldados decidieron tener un poco de diversión a costa de Jesús, convirtiéndolo en la caricatura de un monarca. Así que llamaron a todos los soldados que estuvieran disponibles en el palacio para llevar a cabo una grotesca parodia de coronación real. Ahora, hermanos, imagínense por un momento a estos soldados acostumbrados a ver a los césares en toda su pompa, en todo su esplendor, viendo a Jesús en una condición absolutamente deplorable, casi desnudo, con la carne desgarrada por los latigazos, pretendiendo ser un rey, el rey de los judíos. Para ellos esto era el colmo de la locura, era el colmo de la insania. No podía haber otra explicación que el hecho de que Jesús era un lunático. Marcos nos dice que ellos convocaron a toda la cohorte para montar un circo, una comedia, un espectáculo alrededor de las personas de Jesús. Vengan a rendirle honor, vengan a rendirle pleitesía a este nuevo rey. Por supuesto, lo que ellos no sabían es que en ese momento, al hacer lo que estaban a punto de hacer, ellos estaban cumpliendo al pie de la letra todo lo que Jesús había profetizado. Marcos 10, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Cada detalle de esta profecía se cumplió punto por punto. La burla, la humillación, los latigazos, la muerte y la resurrección. Marcos nos dice que lo primero que ellos hicieron fue vestirle con un manto de púrpura, el color de la realeza. Mateo nos dice en el texto paralelo que primero le desnudaron y luego pusieron sobre él un manto escarlata. Este era muy probablemente el manto de algún soldado que con el paso del tiempo y por la acción del sudor se fue descolorando hasta adquirir ese tono purpúreo que lo hacía perfectamente apropiado para la diabólica diversión de los soldados. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, digno de toda gloria, digno de toda majestad, cargando sobre su cuerpo lacerado el manto apestoso y sudoroso de un soldado romano. Y para completar la parodia, uno de ellos encontró algún arbusto de espinas muy abundante en Palestina y le tejió una corona simulando la corona de laurel que solía llevar el César,
y la colocó sobre su cabeza para añadir dolor al insulto. Mateo añade el detalle de que también pusieron en su mano una caña, probablemente una vara de bambú o algo similar a modo de cetro. Estos hombres no escatimaron detalle alguno con tal de ridiculizar a ese que decía ser el rey de los judíos. Y allí estaba Jesús en medio de los soldados con el manto, el cetro y la corona. Pero la parodia apenas comenzaba. En los versículos 18 y 19, Marcos describe el homenaje que los soldados comenzaron a tributarle a Jesús luego de haberlo disfrazado de rey. Dice en el versículo 18 que comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Era típico en esos días que los súbditos saludaran al nuevo rey recién instalado en el trono con palabras muy similares a las que los soldados están usando aquí. Era una señal de aceptación y de sumisión a este nuevo rey. La palabra salve es un imperativo que significa regocijaos. Te saludamos con regocijo, oh rey de los judíos, y nos postramos delante de ti en humilde adoración y sumisión. Para ellos era tan ridículo pensar que ese hombre que había sido convertido en un guiñapo humano pretendiera rivalizar con el poder del César en su distorsionada interpretación de lo que Jesús había dicho en el juicio acerca de él. Y es muy probable que esa burla también fuera dirigida no solamente contra Jesús, sino también contra los judíos. Recuerden que ellos aceptaban a regañadientes la ocupación de Roma. Y era como decir, es con esta clase de monarca que esta gente pretende doblegar el poder del imperio romano. ¿Es con este rey de los judíos? ¿Es con esta clase de rey? Y tal parece que a medida que aumentaban las burlas, así aumentaba en ellos la crueldad, el sadismo y el desprecio hacia la persona de Jesús. Versículo 19. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían poniéndose de rodillas, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Los tres verbos que Marcos usa aquí se encuentran en tiempo imperfecto, y eso indica que se trataba de acciones continuas. Una y otra vez, esta turba de soldados enardecida, tal vez 200, 300 soldados, golpeaban y escupían a Jesús, un símbolo universal de desprecio, mientras hacían reverencias de rodillas delante de él. No sabemos por cuánto tiempo el Señor fue sometido a esta retorcida y perversa diversión. Pero después de haber saciado su crueldad, dice Marcos que le quitaron el manto de púrpura para sacarlo de nuevo ante la multitud. Versículo 20 dice que después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Mis hermanos, no hay palabras apropiadas para describir la agonía, la vergüenza, la humillación que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para salvarnos. ¿Hasta qué punto estuvo dispuesto a descender en su humillación al permitir ser tratado como una escoria humana, como el peor de los criminales? Es difícil imaginar el estado en que quedó Jesús
después de ese suplicio, aún antes de llegar a la crucifixión, su cabeza coronada de espinas que se hundían en su sien, mientras los soldados le golpeaban con furia con la caña que habían puesto en su mano, la sangre corriendo a borbotones sobre su rostro, mezclada con la saliva de cientos de soldados que le escupían en la cara. Y todo eso mientras se postraban arrodillados delante de él para reverenciarle. Y sin echar a un lado el dolor punzante que debía haber en el corazón de Jesús al exponerse a un cuadro tan grotesco de la condición del hombre en su estado caído. Miren, mis hermanos, es horroroso pensar que un ser humano cualquiera tenga que experimentar semejante humillación. Pero es 1000 veces más horroroso imaginar al Hijo de Dios siendo avergonzado y despreciado de ese modo. Ayer le decía a mi esposa que estudiando este pasaje vino a mi mente cuando los amigos de Job lo vieron en ese estado. Recuerdan al final del capítulo 2, dice que se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y yo me pregunto, ¿cómo deberíamos nosotros exponernos a un pasaje como este? Miren, hermanos, debemos orar de verdad que el Señor sensibilice nuestro corazón. Si hay algo que me ha golpeado el alma en estos días, es que yo creo que yo no siento todo lo que debería sentir, ni experimento todo lo que debería experimentar al estudiar un pasaje como este. Pero como decíamos al principio, este relato no se escribió para que sintamos pena por Jesús. No, mis hermanos, este relato se escribió para que podamos tener un mejor entendimiento del Evangelio. Para que podamos entender lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para perdonar a pecadores culpables y mantener intacta su justicia. El Salvador de los pecadores tenía que sustituirnos en todo, aún en la vergüenza y en la humillación que merecen nuestros pecados. Somos nosotros los que merecemos que Dios nos escupa en el rostro por causa de nuestros pecados. Jesús tuvo que sustituirnos en esa humillación. Como dice Juan Carlos Ray, hay un profundo significado en cada jota y cada tilde de sus sufrimientos. Todos fueron notables símbolos de verdades espirituales. Mis hermanos, quizás no hay ningún otro pasaje de las Escrituras que interprete con más precisión lo que sucedió ese viernes en la mañana que la profecía de Isaías 53. Escrita 700 años antes del nacimiento de Jesús. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
en última instancia, no fue por la voluntad de Pilato, ni fue por la voluntad de los líderes religiosos de Israel que Cristo sufrió lo que sufrió. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue la voluntad de Dios el Padre, y por supuesto fue también la voluntad de Dios el Hijo. Él vino voluntariamente a cargar con nuestra culpa y a cargar con nuestra vergüenza. Era necesario que Cristo sufriera lo inimaginable y que fuera avergonzado lo inimaginable, porque eso es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. De hecho, no fue por casualidad que Jesús fuera coronado con una corona de espinas. Eso no fue por casualidad. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 18, que fue como producto de la caída del hombre que la tierra produjo espinos y caldos. Eso fue parte de la maldición que vino sobre la tierra por causa de nuestros pecados. Las espinas son un recordatorio de que nosotros vivimos en un planeta que está maldito por causa del pecado del hombre, y fue precisamente a cargar con nuestra maldición que Cristo vino al mundo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo llevó nuestra maldición con todo lo que eso implica. Él tuvo que ser humillado y avergonzado para que nosotros pudiéramos ser recibidos en la presencia de Dios. Él tuvo que ser desnudado para que ahora nosotros podamos ser vestidos con el manto de su justicia perfecta. Él tuvo que ser coronado con una corona de espinas para que nosotros podamos recibir delante de Dios una corona de gloria. Como dice Frederick Lehigh, en la corona de su deidad, Cristo solo podía decir al ladrón moribundo que seas maldito. Pero en la corona de espinas, Él puede decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la corona de su deidad, Él solo puede decirle a una Magdalena o a un publicano: apártate de mí. Pero en la corona de espinas puede decirle: ve en paz, tus pecados te son perdonados. Jesús se identificó plenamente con nosotros en nuestra pecaminosidad, para que nosotros podamos identificarnos plenamente con Él en su justicia. Y ustedes conocen el texto: al que no conoció pecado, por nosotros, por causa de nosotros, a favor de nosotros, Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aún estando en ese estado de debilidad, Cristo seguía siendo un poderoso Salvador. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, que hemos titulado Un encuentro providencial camino al Calvario. Una parte del suplicio al que los romanos sometían a los que iban a ser crucificados es que ellos debían cargar su cruz hasta el lugar de la ejecución. Unos cargaban la cruz completa, otros solamente la parte transversal, que en latín se llama patibulum, una madera que usualmente pesaba unas 100 libras. Pero era tal la debilidad de Jesús que los soldados tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón para que la llevara por él. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Jesús había pasado la noche en vela, había sido cruelmente torturado, había perdido mucha sangre, tenía las espaldas completamente laceradas. Era imposible para él, humanamente hablando, cargar con el peso de la cruz. Así que los soldados escogen a uno entre la multitud, a un hombre cualquiera, aparentemente al azar, y obligarlo a que hiciera ese trabajo. Pero quiso la providencia divina que este hombre fuera Simón.
Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que Simón era de Cirene, es decir, de la costa norte de África, donde había una colonia judía bastante numerosa. Por eso algunos comentaristas opinan que Simón de Cirene era un hombre de color. Eso es algo que no sabemos con certeza. Pero Marcos es el único que añade un detalle fascinante. Un detalle que no aparece en los otros evangelios, y es que este Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Qué comentario tan extraño, ¿verdad? Describiendo esta escena de tanta vergüenza y humillación. ¿A qué viene esto? Y debemos suponer, porque él no dice nada más acerca de estos dos individuos, debemos suponer que eran hombres muy conocidos para los creyentes en Roma. Recuerden que fueron los romanos, los creyentes de Roma, los que recibieron originalmente el evangelio de Marcos. Fue para ellos originalmente que se escribió este evangelio. Y Marcos no dice nada más, porque él sabía que Alejandro y Rufo eran bien conocidos en la iglesia en Roma. De hecho, algunos identifican a este Rufo con el que Pablo menciona en sus salutaciones finales en la carta a los romanos. En Romanos capítulo 16, versículo 13, le dice: saluda a Rufo y a su madre, que es como mi propia madre, dice Pablo. Mis hermanos, Dios usó este encuentro providencial para que el evangelio llegara a esa familia. Piensen en esto por un momento. Simón conoció a Jesús en un momento en que parecía cualquier cosa menos un verdadero rey que había venido a salvarnos. Pero en la sorprendente y misteriosa providencia de Dios, a pesar de haber conocido a Jesús en esas circunstancias, al menos sabemos que dos de sus hijos llegaron a ser creyentes, y es muy probable que Simón también lo fuera. De hecho, cuando leemos el libro de los Hechos, valga la redundancia, tanto en el capítulo 11, versículo 20, como en el capítulo 13, versículo 1, nosotros podemos decir con bastante certeza que en Cirene había una iglesia madura y creciente, a tal punto que uno de los líderes de la iglesia en Antioquía, una de las iglesias más misioneras del Nuevo Testamento, era Lucio de Cirene. De Cirene. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, una posibilidad es que comenzara con este encuentro aparentemente casual entre Jesús y Simón de Cirene camino al Calvario. Mis hermanos amados, nuestro Dios sigue siendo soberano. Aún en esos momentos cuando tenemos la impresión de que las cosas se han salido de control, como ese viernes en la mañana cuando los soldados decidieron montar este espectáculo en torno a la persona de Jesús, nuestro Dios sigue siendo soberano y Jesús sigue siendo un poderoso Salvador. Y ahora yo me pregunto, para concluir, hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Cuando digo para concluir, no quiero decir que me quedan 5 minutos. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo debemos reaccionar al exponernos a un relato como este de los evangelios, de lo que sucedió en ese momento previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar? Bueno, en primer lugar, y como decía hace un momento, esta porción de las Escrituras no debe movernos a sentir pena por Jesús, sino más bien a adorarle con reverencia y gratitud por su determinación a soportar con paciencia esta vergonzosa humillación por amor al Padre y por amor a los suyos. Deberíamos adorar a Jesús, no tenerle pena.
Comentando acerca de este incidente, Matthew Henry hace referencia a la paciencia invencible de Jesús. La paciencia invencible de Jesús. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Jesús muy fácilmente pudo haber impedido que los soldados hicieran lo que hicieron con él, pero no lo hizo, no lo impidió. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 18, un pasaje previo a este tiempo de humillación, cuando fueron a arrestar a Jesús y preguntaron quién era Jesús de los que estaban allí, y Cristo se adelantó y dijo: yo soy. Y dice que todos cayeron a tierra solamente por la pronunciación del nombre de Dios. Y cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué le dice Cristo? Pedro, guarda esa espada. Tú no sabes que yo puedo pedirle al Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Él pudo haber impedido que los soldados romanos montaran esta comedia, pero no lo hizo. Jesús soportó con paciencia que se burlaran de él. Jesús soportó que lo azotaran cruelmente, soportó que lo coronaran de espinas, que le escupieran en el rostro y que le dieran de bofetadas. ¿Sabes por qué? No fue por debilidad de carácter, fue por una poderosa determinación a asumir nuestra culpa y nuestra vergüenza. Una poderosa determinación. Así que antes que sentir pena por Jesús, más bien deberíamos postrarnos en asombro y admiración al ver tal despliegue de su gloria, manifestada en esa paciencia invencible de nuestro bendito Señor y Salvador. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, que fue por el gozo puesto delante de él que Cristo soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Oyeron eso? Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. El gozo de saber que estaba haciendo la voluntad del Padre, el gozo de saber que sus padecimientos no serían en vano. Isaías 53, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, hombres, mujeres y niños de todo pueblo, lengua, tribu y nación, hasta dominicanos. Por el gozo puesto delante de él. Ese viernes en la mañana Cristo menospreció la vergüenza. ¿Tú oíste eso? Cristo menospreció la vergüenza por amor a ti y a mí. En otras palabras, nuestra salvación, la tuya, la mía, era tan preciosa para Jesús. Era tan preciosa que al ponerle en una balanza con sus padecimientos, Él no titubeó en enfrentar toda esa avalancha de odio y de crueldad. No sientas pena por Jesús. Póstrate más bien en profunda reverencia y gratitud por lo que Él estuvo dispuesto a soportar para salvarnos. No es de extrañar como Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Tú dices ser cristiano. Cristo murió por ti para que tú no vivas para ti. Si no, por favor, no digas que tú eres cristiano. Cristo murió por ti para que tú no sigas viviendo para ti. Ese es el fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió para librarnos de la maldición de ser esclavos de nuestro propio yo. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Pero este relato nos enseña también cómo debemos esperar en Dios en medio de la vergüenza y la humillación.
Este pasaje nos enseña cómo debemos esperar en Dios en medio de la vergüenza y la humillación. Esa es la aplicación que el apóstol Pedro nos presenta en su primera carta, pensando en un pasaje como este que acabamos de leer y de estudiar. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su carta: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. ¿Hay algún mérito en eso? No. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, oye bien, tú haces lo bueno y aún así tienes problemas. Tú haciendo lo bueno te acarreas maldición de aquellos que probablemente son beneficiados por tu bondad. ¿Qué debes hacer? Dice: cuando lo soportas con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Y ahora escucha, cristiano, nacido de nuevo, regenerado por la gracia. Cristiano, escucha, porque para este propósito habéis sido llamados. O sea, tú fuiste llamado para salvación y fuiste llamado a sufrir injustamente. Para eso fuiste llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, él no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Saben lo que estaba en la mente de Cristo en ese momento en el pretorio mientras sufría la humillación de los soldados? Bueno, ya dijimos en Hebreos 12 que Él te tenía en mente a ti y a mí si somos creyentes. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pero Cristo sabía también que esa humillación era temporal. Cristo sabía en ese momento que esa humillación no era otra cosa que el preámbulo de su propia exaltación, porque ya Dios lo había anunciado a través del profeta Isaías. Hermanos, escuchen con atención este pasaje de Isaías 50. El Señor Dios me ha abierto el oído. Los judíos le abrían el oído a los esclavos. Y Jesús está diciendo aquí proféticamente: yo voy a venir al mundo como un siervo, como el siervo sufriente de Jehová. Voluntariamente voy a someterme como un siervo. Y no fui desobediente ni me volví atrás, aún sabiendo de antemano lo que iba a costarme el ser obediente al Padre Celestial. Di mis espaldas a los que me herían. Yo di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni disputos. Y si para alguien esta palabra es extraña, el esputo es la flema que sale cuando tú tienes catarro. Yo no escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Saben por qué? El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cristo fue humillado en el pretorio y luego más humillado aún en el Calvario. Pero 3 días más tarde Dios el Padre hizo una potente declaración al levantarlo de los muertos, como dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 4. Él fue declarado hijo de Dios con poder en la resurrección. Él encomendó su causa a Dios, sabiendo, mi amado hermano, que él no sería avergonzado. Y Pedro dice en su primera carta: sigan ese ejemplo. Sigan ese ejemplo. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó como cosa que aferrarse,
el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló, se humilló, se humilló, se humilló. Y Pablo dice, hagan exactamente eso mismo. Así que mi hermano, la próxima vez que tú te encuentres a ti mismo pensando que hay alguna humillación que tú no puedas ni tengas que soportar, mira a Cristo en el pretorio, mira a Cristo en el Calvario, mira al Hijo de Dios, al sublime Hijo de Dios soportando las injurias con paciencia, y luego pregúntate, ¿quiénes somos nosotros sin la gracia de Dios? Yo no quiero ser ofensivo en esta mañana, pero quiero ser claro. Lo que estoy preguntándote es, ¿quién te crees tú que eres? De verdad, mira al Hijo de Dios. Mira al Hijo de Dios escupido, ensangrentado, lacerado. ¿Quién te crees tú que eres? ¿De verdad tú no puedes soportar ser humillado? ¿De verdad tú no puedes soportar ser avergonzado? Si al dueño de la casa le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? Al dueño de la casa le llamaron Belcebú. A Cristo le llamaron hijo de fornicación. Y eso fue antes de esta humillación. Él fue humillado todo el tiempo. De verdad, mi hermano, y Dios sabe que te lo pregunto con un corazón pastoral en la mano. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién me creo yo que soy? Una de las cosas que le decía a mi esposa, estudiando este pasaje, de verdad, yo me siento tan avergonzado. Yo me siento tan avergonzado. Nosotros somos tan soberbios. Nosotros creemos que estamos en un pedestal. Es como dice Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. ¿Dónde te estás colocando tú? ¿Encima del pedestal o debajo del pedestal? ¿Eres capaz de decirle a Dios, Señor, yo sé que soy un gusano del polvo, pero no quieres que nadie te trate como un gusano? Porque a Cristo lo trataron como un gusano. Y Él era nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad encarnada. En tercer lugar, este relato es una poderosa motivación en nuestra lucha contra el pecado. Este pasaje es una poderosa motivación en nuestra lucha contra el pecado. Mis hermanos, déjenme decir esto bien claro. Si bien es cierto que Cristo nos libró de ser avergonzados cuando nosotros tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, eso no quiere decir que Él vino al mundo y murió en una cruz para que nosotros ya no sintamos vergüenza por nuestro pecado. Hay un pasaje en Jeremías donde el profeta dice del pueblo, ellos ni siquiera saben tener vergüenza. Y para serles honesto, a veces veo fotos que algunos cristianos publican en Facebook o en Instagram y me pregunto, ¿de verdad ellos saben tener vergüenza? Cristo nos libró para que nosotros no seamos avergonzados en el tribunal de Dios. Pero hermanos, no malentiendan esto. Él no murió para que nosotros podamos pecar y no sentir vergüenza. Mira, mi hermano, cuando estés en medio de la lucha con esos pecados que te parecen tan seductores, con esos pecados que te atraen profundamente, recuerda que fue por esos mismos pecados que Cristo tuvo que pasar por esa vergonzosa humillación y luego padecer en la cruz el completo desamparo del Padre por esos mismos pecados. Deleitarnos en nuestros placeres pecaminosos y no sentir vergüenza y no venir rápidamente a Cristo en arrepentimiento y fe y no cortar de raíz con esos pecados es como unirnos a la turba
de soldados y volver a escupir a Cristo en la cara otra vez. Porque cada gramo de saliva que corrió por el rostro de Jesús fue por causa de tus pecados, fue por causa de mis pecados. Cada gramo de saliva que él tuvo que soportar. Fue por nuestros pecados. Oh, mis hermanos, de verdad debemos orar que el Señor nos ayude a ver nuestros pecados a la luz de los sufrimientos de nuestro Salvador, para que en vez de coquetear con ellos, tomemos la determinación de darle muerte a nuestros pecados en dependencia del Espíritu de Dios. Aún aquellos pecados que no son tan queridos. Y finalmente, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, mírate en el espejo de los líderes religiosos de Israel, mírate en el espejo de los soldados romanos, para que puedas percibir tu necesidad de salvación. Nosotros podemos ver a los judíos o a los soldados romanos y pensar que no seríamos capaces de hacer eso con Jesús, de haber estado allí ese viernes en la mañana. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Si bien es cierto que no todo el mundo manifiesta su pecaminosidad de la misma manera, lo cierto es que todos nosotros nacemos en enemistad contra Dios. Mi amigo, la Biblia dice que todos nosotros nacemos en enemistad contra Dios. Eso significa en la práctica que nosotros no queremos someternos a la autoridad de Dios, nosotros no queremos depender de Dios, no queremos mostrar nuestra dependencia de Dios, porque no queremos que Él se lleve la gloria. Somos enemigos de Dios. ¿Sabes qué, mi amigo? Dios es nuestro rival hasta que nos convertimos al Señor. Él es un Dios rival. Yo no quiero su gloria. Yo no quiero que su voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Yo quiero que se haga mi voluntad. Esa es la acusación de Pablo en Romanos 1 contra la raza humana. Dice que los hombres, viendo la evidencia, no quieren llegar a la conclusión de que existe Dios, para no tener que adorarle ni darle gracias. Yo no quiero depender de ese Dios. Yo no quiero que Él se lleve la gloria. Dios es nuestro rival hasta que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, mi amigo, no olvides, mi amigo, que esa humillación de Cristo fue temporal. Esa humillación fue el paso previo de su exaltación. Dice la Escritura que por causa a esa disposición a humillarse hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esas rodillas que se doblaron para burlarse de Él, algún día tendrán que doblarse una vez más. Esas bocas que escupieron a Jesús en el rostro, algún día serán obligadas a confesar que Jesucristo ciertamente es el Rey del universo, pero ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Mi amigo, ven a Cristo ahora. Ven a Cristo ahora, porque todavía estás a tiempo de someterte voluntariamente a Él, de someterte con gozo al Rey Jesús, para el perdón de todos tus pecados, para disfrutar gratuitamente por gracia del don de la vida eterna. Mi amigo, Dios te está brindando hoy esta oportunidad de pasarte de bando. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día aceptable. No sigas escupiendo a Jesús en el rostro, porque no reconocer a Cristo como Rey, no postrarse delante de Él, es escupir a Jesús, es despreciar a Jesús. Mi amigo, no sigas escupiendo a Jesús en el rostro. Ven a Cristo hoy, humíllate, reconócele como Rey de Reyes y Señor de Señores.
recibirás la bendición del perdón de todos tus pecados y del don de la vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora.